Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, imploramos en esta mañana, Señor, danos por favor el entendimiento, danos la sabiduría, permítenos comprender, Señor, tu palabra, permítenos atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, abra, Señor, ese entendimiento. Y ayúdanos, Señor, para poder vivir de la manera en que a ti te agrada. Te imploro, Padre, que quites de nosotros toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos podamos centrar únicamente en ti, Señor. Que pongas tus palabras, que sean palabras que provengan de ti, Señor. Que sea tu instrucción que venga a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Si se han fijado, es muy interesante cómo hemos ido exponiendo sistemáticamente la carta de principio a final. Simplemente hemos seguido el orden de la escritura. Pero aún así, en medio de esa exposición, cosa del Señor, muchas de las cosas que hemos ido viendo han ido coincidiendo con las cosas que nos han ido sucediendo. El Señor obra de esa manera cuando uno es fiel a lo que Él demanda, que se exponga todo el consejo de Dios, cuando se exponga toda su palabra, no solamente las partes que nos puedan gustar o nos puedan agradar, sino que todo. Debemos exponernos a todo lo que está en la Escritura, pues día tras día Él nos va a ir hablando a través de ella. No tenemos otra cosa más que irla exponiendo, irnos disponiendo nosotros a escucharla y ya está. Bueno, ya está, así en la teoría, ¿no? Luego en la práctica pues es más complicado, ¿no? Porque seguimos viviendo en este cuerpo de pecado. Pero el Señor obra siempre, siempre a través de su palabra, y es lo que empezábamos cuando exponíamos el Salmo, empezábamos por ahí, que el Señor siempre está obrando, aunque no lo veamos, siempre está obrando en nuestra vida, siempre está obrando a través de su palabra. Cuando realmente nosotros nos disponemos a que Él obre en nuestro corazón, su palabra dice que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando realmente decimos, Señor, examina mi corazón y mira si hay camino de perversidad. Y el Señor va a entrar ahí con su palabra y nos va a mostrar aquello que quizás incluso está oculto a mis recuerdos. El Señor lo va a traer a la luz. ¿Para qué? Para que nos limpiemos de todas esas maldades que hay en nosotros. El Señor ha prometido que dará a su iglesia pastores y maestros para edificación de su pueblo. Y como también nos ha prometido, Él dotará a todas estas personas de todo lo necesario para que ellos puedan profundizar y puedan sistematizar las enseñanzas que están en las Escrituras. De tal manera que el pueblo de Dios tenga los recursos necesarios y suficientes para que puedan deleitarse y alimentarse correctamente a través de las Escrituras. Porque como bien decía el apóstol Pedro, hay cosas difíciles de entender.
Pero sin embargo, como dice el Señor, ha puesto personas dotadas de un don diferente para que puedan extraer esas cosas difíciles, las puedan sistematizar y nos las puedan dar, para que nosotros podamos alimentarnos, podamos entender todo lo que el Señor nos quiere hablar. Y así que encontramos a lo largo de la historia muchas personas que el Señor ha puesto, muchos maestros que Dios ha dado a su iglesia para este fin. Pero me gustaría que nos centremos en uno concretamente, que es Agustín de Hipona. No sé si alguno lo ha escuchado hablar, es muy famoso. Incluso en los ámbitos de otras denominaciones es muy famoso. Fue uno de los maestros dados a la iglesia, que vivió entre el siglo IV y siglo V, dados por el Señor. Y lógicamente, como todo hombre, como todo ser humano, antes de conocer a Dios, vaga por muchos lugares. Vaga por muchas escuelas de pensamiento. Quizás la verdad se encuentra aquí, quizás se encuentra aquí, quizás se encuentra aquí, y vagamos por un sinfín de lugares. Y eso le ocurrió también a él, no fue diferente a nosotros. Pero un día este hombre, y va acorde a lo que les digo, va acorde a lo que hemos estado mirando, por medio de su madre, por medio del testimonio que su madre puso en él, este hombre vino a los pies de Cristo. Corrijo, fue atraído por Dios a los pies de Cristo. Su madre plantó la semilla en este hombre. Y años más tarde se convirtió. Y ocupó prácticamente toda su vida a enseñar y a defender la fe genuina, la fe que está en las Escrituras. Usó toda su vida para este fin. Y todas sus enseñanzas, todo aquel trabajo que él hizo, que extrajo de las Escrituras, hoy en día sigue siendo útil y sigue siendo valiosa para la iglesia del Señor, para poder comprender aquello que está aquí en la Escritura. Entonces, nuestra obligación, mis hermanos, es no desechar aquel trabajo que hermanos fieles al Señor han ido haciendo durante toda la vida, sino que debemos aprovechar ese trabajo de aquellos maestros que Dios mismo ha dado de la iglesia. En muchas ocasiones pensamos que la vida cristiana simplemente es creer que una enseñanza es correcta o no. Otras veces pensamos que con un comportamiento correcto es suficiente, y no es del todo falso, es correcto. Debemos creer lo que es correcto y debemos obrar correctamente. Pero si nos quedásemos ahí, nos quedaríamos incompletos en la respuesta, porque la Escritura nos enseña que Dios quiere y demanda todo de nosotros. Todo nuestro ser demanda que se lo entreguemos a Él como un sacrificio vivo. No solo lo que pensamos, no solo lo que hacemos, pero la Escritura nos enseña también que Dios quiere y demanda nuestro corazón, lo que amamos. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué amamos? ¿En qué nos deleitamos? Eso es lo que también pide el Señor a nosotros. Por lo tanto, pide todo nuestro ser, absolutamente todo lo que somos, todo lo que tenemos, física y espiritualmente. El Señor demanda de nosotros que se lo entreguemos a Él como ese sacrificio vivo para que su nombre sea exaltado. Así que Agustín, este hombre, decía que el problema del hombre no es simplemente que actúa mal o que piensa mal. El problema del hombre es que ama mal. Y esto no se lo inventó él. Y la Escritura nos enseña esto. Que el problema fundamental, lo que está atrás de todo, es que el hombre ama mal. Y a veces podemos pensar con esto que nos estamos poniendo un poco románticos, pero recordemos que el amor que Dios demanda de nosotros no es un amor romántico. Es un amor en el cual tomamos una decisión. Tomamos la decisión de amar, así como Cristo lo hizo. No fue un sentimiento lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Fue una decisión. Tomó la decisión de amarnos hasta la muerte. Se entregó hasta la muerte por nosotros. Así que el problema, ¿en dónde radica el fundamental problema del hombre? Es que ama mal. Y esa fue la conclusión que este hombre llegó después de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el pecado radica en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el pecado en un hombre? ¿Qué es lo que genera el pecado en nosotros? Desde Adán, desde que cayó la humanidad, hasta cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ha generado el pecado en nosotros? Desordena el corazón del hombre, haciendo que las personas amen más las cosas materiales, amen más las cosas de este mundo, amen más la creación que al Creador. Porque su corazón ha sido afectado por el pecado. Y por lo tanto su orden, el orden dentro de su corazón, ha sido alterado. Por eso hoy en día amamos tantas cosas. La gente ama tantas cosas, busca la felicidad en tantas cosas, menos en Dios. Porque el pecado nos lleva a hacer eso.
nos lleva a buscar el deleite en cosas diferentes al Creador, que es en quien nos promete que tenemos el deleite verdadero, que lo hemos visto cuando hemos visto el Salmo, es en Cristo, no en las cosas materiales. Pero sin embargo el pecado nos lleva por ahí, nos engaña. Nos dice, para ser feliz necesitas cualquier cosa, este coche o esta casa, o necesitas vivir de tal manera. Pero sin embargo nos damos cuenta que cuando llegamos ahí, no nos da lo que nos promete. Y vivimos así engañados, día tras día. Si no es aquí, buscamos entonces la felicidad en otra cosa. Incluso buscamos la felicidad en una persona. Pero cuando esa persona nos defrauda, volvemos a estar en la misma situación. No encontramos el deleite en ningún sitio. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio promete que cuando obra en una persona, transforma todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, nuestra manera de amar. Porque ahora cuando el Evangelio verdaderamente ha obrado en el corazón del hombre, ese corazón vuelve a estar en orden y vuelve a amar primeramente a Dios. Entonces se da cuenta de la importancia de esto que estamos hablando. Porque alguien, y creo que todos podemos recordar, muchos pueden conocer a Dios. Muchos pueden decir, tengo mucho conocimiento de Dios. Incluso personas pueden decir, yo hago cosas buenas. No hago daño a nadie, incluso ayudo, ¿no? No miento, no mato. Yo sé que Dios es el Dios soberano, puede pensar y puede obrar bien. Pero sin embargo puede estar tan lejos como el peor de los incrédulos. Porque no es suficiente hacer cosas, porque entonces estaríamos hablando de ganarnos la salvación por obras. El Señor no quiere que nos ganemos la salvación por obras. Él ya ganó la salvación para nosotros. Lo que debemos hacer es entregarle completamente todo nuestro ser. Cuando Él nos trae a sus pies, lo que demanda de nosotros es que nos rindamos a Él. Como vimos en el Salmo, reconozcamos que Él es el Rey. Que Él es el Rey de nuestra vida. Es lo que pide de nosotros. La salvación ya la ganó Él. La salvación la aplica el Espíritu Santo a aquellas personas. Nosotros no lo hacemos. Por lo tanto, es inútil que nosotros digamos, hacemos cosas buenas, creo en Dios, creo que Él es el Rey soberano. Como dice la Escritura también, aún los demonios también saben quién es Dios. Mejor que nosotros. Pero eso no les lleva a la salvación. Además de que son irredimibles, es que eso sería otro tema, ¿no? Pero ellos conocen perfectamente quién es Dios, por eso ellos tiemblan delante de Dios. Cuando los demonios se presentaban delante de Jesucristo cuando Él estaba aquí, decía, ten piedad de mí, porque ellos sabían quién era. Pero sin embargo nosotros muchas veces no temblamos delante del Señor. Pero cuando Dios empieza a obrar en el corazón de una persona, cuando el Espíritu Santo empieza a aplicar esa salvación, ese corazón empieza a ponerse en orden. Sus emociones, sus deseos, sus prioridades empiezan a ocupar el lugar correcto. Y Dios empieza a ocupar el primer lugar que es el que le corresponde. El lugar del trono, que es suyo. Decía Agustín, el problema del hombre es el ordo amoris, el orden de amar. Ese es el problema. Cuando Dios obra en una persona, ese orden se pone en el orden correcto. Y empezamos a amar correctamente. Y como digo, este pensamiento no fue fruto de la filosofía, no fue fruto humano. Simplemente ese hombre dotado por el Espíritu Santo extrajo esas verdades de la Escritura y nos las ha dejado para que podamos entender correctamente lo que el Señor pide de nosotros. Por eso nosotros no podemos desechar a aquellos maestros que Dios ya ha dado a la iglesia. No podemos menospreciarlo, no podemos decir que hoy somos más inteligentes, no. Dios ha obrado en su iglesia desde el principio de los tiempos. Y Dios ha instruido y ha alimentado su iglesia por medio de estos maestros que Dios ha dejado. Y así que debemos ser sensatos y no desecharlos. Así que la conclusión a la que llegó este hombre, en otras palabras, pero la conclusión que llegó este hombre es que la vida cristiana se compone de 3 dimensiones. Como cristianos debemos vivir en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Si ustedes leen los trabajos de Agustín, lo dice con otras palabras, pero llega a este entendimiento. Nos dice que un cristiano verdadero tiene que creer correctamente, actuar correctamente y amar o sentir correctamente. Esto muchas veces lo hemos nombrado y tiene que vivir una ortodoxia, que es creer correctamente. No se aprendan el nombre solamente para que lo sepan. Ortodoxia
creer correctamente, ortopraxis, que es practicar, actuar correctamente, y ortopatía, amar correctamente. Esas tres dimensiones que se habla en la teología de estas tres dimensiones con estos nombres, pero es básicamente eso. Creer correctamente, obrar correctamente y amar correctamente. Esas son las tres dimensiones que tienen que estar siempre en orden en la vida de un cristiano, de un creyente, para que verdaderamente sepa que está caminando como Dios quiere que camine. Imagínese, su vida cristiana es como un triciclo. Sabemos que es un triciclo, ¿no? Esas tres ruedas que tiene, si le falta una de ellas, el triciclo no funciona. Pues esa es la vida cristiana. Tiene esas tres ruedas que tienen que estar siempre funcionando a la par para que sepamos que estamos caminando como creyentes verdaderos. Que no estamos cojos de una parte. Que estamos caminando como Dios quiere. Y ahora vamos a ver que una va encadenado con la otra. Si quitamos una, las otras no funcionan. Y viceversa. Las tres tienen que estar en consonancia. Y como digo, eso únicamente es posible cuando nosotros rendimos todo nuestro ser, absolutamente todo, a Cristo, para que su obra sea en conjunto, en todas nuestras áreas. Y eso a veces, mis hermanos, todos sabemos que evitamos rendir una parte de nuestra vida a Dios. Bueno, Señor, yo creo en ti y quiero que obres en mí, pero esta área no me la toques, esta área es mía, ¿no? Quizás mi relación personal, esta área es mía, esto no te corresponde a ti. O mi trabajo. Señor, yo te doy todo, pero no me pidas que me quite, no sé, las horas de trabajo. No me pidas que deje ese vicio. No me pidas que deje esto o aquello. Evitamos rendir esa área de la vida a Dios. Entonces es cuando no podemos vivir correctamente. ¿Por qué? Porque hay una parte que está oculta. Una parte en la cual no dejamos que Dios obre. Quizás mi manera de pensar, quizás mi manera de actuar, quizás mi manera de amar no está correcta y no queremos que Dios obre. Entonces no vamos a vivir una manera cristiana, verdadera, íntegra, en toda su totalidad, como nos pide el Señor. Que vayamos al primer punto, que es la ortodoxia, que es la creencia correcta, los pensamientos correctos. Versículo 3 y 4 de nuestro pasaje nos dice, versículo 3 primero, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces, nosotros primeramente tenemos que saber que aquello que pensamos es lo correcto. Pero hoy en día todo el mundo cree que piensa correctamente. Todo el mundo piensa que lo que él piensa, lo que él cree, es lo correcto. Entonces ahí está el trabajo verdadero de nosotros como cristianos. Cómo yo discierno, cómo yo sé que aquello que yo creo es realmente lo correcto. O estoy viviendo en el error. Tengo que tener algo con qué evaluar, con qué comparar. Porque dice, no enseñes lo contrario a la norma, realmente está diciendo aquí. Una norma es algo que se nos ha dado. La escritura es nuestra norma de vida. Lo que está aquí en la escritura es nuestra norma de vida. Y lo que está mandando aquí, recuerden que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo que hay falsos maestros dentro de la iglesia. Y le está advirtiendo contra ellos. Por eso le está diciendo aquí, cuidado con esos. Manda, de hecho le deja en la iglesia para que corrija a esos falsos maestros y le está diciendo, si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña diferente a la norma que tenemos aquí en la escritura, le dice, a ellos es a quienes tienes tú que corregir. Y de hecho es el consejo que les da a las ancianas. Ahí en la carta a Timoteo les dice que deben ser maestras del bien. Timoteo 2:3. A las ancianas que están en la iglesia, que enseñan a otras mujeres, que enseñan a los niños, le dice, vosotras tenéis que ser maestras del bien. Ese bien es lo opuesto a lo que está diciendo aquí. Enseñar otra cosa. La palabra literalmente dice enseñar lo opuesto o enseñar el error. Aquellos que enseñan el error, aquellos que enseñan contrario a lo que pone la escritura, están enseñando el error. Y por eso les aconseja a las ancianas en Tito, no enseñen el error, enseñen lo que es bueno, lo que es el bien. Y ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, los requisitos para saber que una norma, que algo que yo enseño, algo que yo aprendo, es lo correcto, es lo que el Señor nos manda, ¿cuáles son esos requisitos? Lo tenemos aquí. El primer requisito es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia es de Cristo, si Él es quien instruye, quien guarda a su iglesia, es Él quien tiene que decir cómo y qué debe creer una iglesia. Por lo tanto, dice, el primer requisito que tiene que tener algo para saber si es
sano o no es sano es que ese algo que yo aprendo se ajuste a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si alguien me puede enseñar algo que, aunque suene muy bonito, pero no se ajusta a lo que el Señor Jesucristo enseñó, no son sanas palabras. No es una enseñanza sana, es una enseñanza errónea. Y el segundo requisito. Busquemos, por favor, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el segundo requisito para saber si algo es una enseñanza sana, ¿qué es? Debe ajustarse a lo que han enseñado los apóstoles. Por eso somos una iglesia apostólica, porque esos apóstoles fueron un instrumento de Jesucristo para edificar su iglesia. Pero también aquí podemos pensar, estos hombres pudieron enseñar lo que ellos pensaban o lo que ellos creían que debían enseñar. Pero aquí también nos dice el Señor. Juan 14:26, busquemos por favor. Juan 14:26. ¿Cómo sabemos que estos apóstoles, en quienes debemos confiar lo que ellos enseñaron, realmente dijeron lo que Dios quería que dijera, enseñaron lo que Dios quería que enseñase? Juan 14:26. Dice el Señor, hablándole a sus apóstoles, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces tenemos la claridad por medio de las mismas palabras del Señor Jesús que aquellos apóstoles estaban enseñando aquello que el Espíritu Santo les estaba recordando y les estaba inspirando. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, son las mismas palabras de Dios lo que tenemos aquí. Entonces tenemos la certeza de boca del mismo Señor Jesucristo que aquello que estamos leyendo aquí es Él mismo quien manda a escribir y a instruir a la iglesia. Entonces, lo primero, aquello que escuchamos, aquello que leemos, aquello que aprendemos, tiene que ajustarse ¿a qué? A la enseñanza del Señor Jesucristo, a la enseñanza de los apóstoles, que son apóstoles de Cristo. Entonces, esas personas... Fíjese, el versículo que acabamos de leer dice, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que el Señor se fue, ascendió a los cielos, inmediatamente los apóstoles no se pusieron a escribir. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis en el 95, casi 50 años después, un poco más de 50 años después de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos. Entonces ahí puedes tú pensar que quizás este Señor, 50, 60 años después, quizás lo que está escribiendo es lo que se está inventando él. No. Pero dice el Señor Jesús que su Espíritu Santo le recordaría a ese apóstol escribir lo que debía escribir y recordarle lo que había sucedido. Porque muchos de ellos, por ejemplo, cuando estuvieron con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, ¿qué pasó? Los que estaban esperando, o cuando el Señor Jesús iba a orar, se dormían, ¿no? Entonces, ¿cómo podían escribir aquello que sucedió si estaban dormidos? Porque el Espíritu Santo les recordaba aquello que debían escribir y aquello que debían enseñar. Entonces, no se basaban en su recuerdo personal, no se basaban en su capacidad de recordar cosas, sino el Espíritu Santo les guiaba a esas verdades, para que nos la dejara por escrita. Por eso tenemos la seguridad de que aquello que tenemos aquí realmente es la palabra de Dios. Todo, de principio a fin. Y eso lo tenemos que tener claro como iglesia. No. Y que ya certeza que aquello aquí que escuché, veamos, si no se ha esto, no, Señor. Dice con el que está las palabras son palabras sanas. Esta palabra sana es curiosa, ¿por qué? Porque indica algo que es saludable, algo que de enfermedad, es algo que no está contaminado. De hecho, esta palabra, su origen proviene de la misma que muchas hemos escuchado, la palabra higiene. Conocemos, ¿no? La palabra higiene, algo higiénico. Es a eso a lo que se refiere cuando usa aquí la palabra sano.
Aquello que creemos debe ser higiénico, debe estar libre de contaminación. Así debe ser de palabras de por ciertas y por verdaderas. Busquemos por favor Isaías 29:13. Isaías 29:13. Así que ya vemos que para el Señor es importante aquello que nosotros creemos, aquello que está en nuestra mente, aquellos pensamientos que están en nuestra mente es importante para el Señor. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel, mis hermanos? Ellos conocían a la perfección la ley. Sus sacerdotes, todos conocían la ley a la perfección. Por eso dice aquí, de labios me honran. Porque lo que ellos decían era correcto. Lo que ellos decían era correcto. Y aquí me gustaría que cada uno se examine. Podemos venir a la iglesia. Podemos hablar correctamente como un cristiano. Pero dice, nos puede pasar lo que le pasaba a ellos. Su corazón está lejos de mí. Mis palabras pueden ser correctas. Lo que yo creo de Dios puede ser lo correcto. Pero si mi corazón está lejos de Él, no vale. Lo que nos está diciendo aquí el Señor. Por eso le decía que es como un triciclo. Yo puedo decir las palabras correctas. Yo puedo venir aquí y usar las palabras correctas como un cristiano. Pero eso no es suficiente. Debemos vivir en las tres dimensiones. Y así que nos puede pasar. Nos puede pasar que nos encontremos en esa situación. Y ahí es cuando nosotros debemos examinarnos. Realmente examinarnos. ¿Solamente estoy diciendo lo que es correcto? ¿Mis palabras son las correctas? ¿O realmente eso está dentro de mí y lo asumo como una verdad? Porque podemos haber aprendido las palabras correctas, porque hemos vivido quizás en un entorno cristiano o lo que sea. Podemos haber aprendido las palabras correctas, pero quizás eso no está dentro de mí. Mi corazón está lejos de Dios. Aunque intelectualmente yo conozco las palabras, pero está lejos de Dios, mi corazón. Entonces debemos de examinarnos. Por favor, vayamos a Primera de Reyes 11:2. Primera de Reyes 11:2. Todos conocemos la historia de rey David. Perdón, de rey Salomón. Dice la Escritura que no hay sabio como él. La sabiduría que Dios le dio a este rey no la ha tenido ningún otro hombre. Y vemos aquí varias cosas. Dios le dijo al rey Salomón, le mandó, dijo, estas mis palabras que yo te doy, que son, ya vemos que si provienen de Dios, son ciertas. ¿Qué es lo que le dijo el Señor al rey Salomón? Cuidado, no te juntes con aquellas mujeres de las otras naciones. Un mandamiento. Primera de Reyes 11:2 dice, diciéndole a Salomón, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Palabras sanas, palabras ciertas de parte de Dios. ¿Qué es lo que hizo este hombre, Salomón? En un principio lo escuchó, porque lo conocía. Y buscaba de Dios, buscaba la sabiduría. De hecho, Dios le da la sabiduría porque él clama y dice, Señor, ¿cómo voy a gobernar tu pueblo? Dame sabiduría. Y le da sabiduría sobrenatural. Pero ¿qué es lo que ocurre? Él conocía lo que el Señor le mandó. Él practicaba, con sus labios él decía, reconocía que Dios es el rey de Israel. Él practicaba los sacrificios. Pero aún así, ¿qué ocurre aquí cuando nosotros desechamos las palabras sanas, las palabras que se amoldan a la enseñanza de Jesucristo? ¿Qué es lo que ocurrió con él? Su corazón se inclinó a otros dioses. Entonces aquí vemos un ejemplo de una persona que cumplía en los dos sentidos, lo que creía y lo que hacía era correcto, pero la tercera pata, la tercera dimensión, que es el amar correctamente, no lo cumplía. Su corazón estaba alejado de Dios. Entonces pues, vemos igualmente que aún tampoco es así suficiente.
Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos? Que aunque yo haya conocido del Señor, realmente haya tenido la certeza de que lo que yo creo es verdad, y aunque yo lo haya practicado de corazón, y yo ame a Dios en mi corazón, si yo en un momento de mi vida desecho las palabras sanas del Señor, mi corazón se va a corromper. Porque lo que mantiene mi corazón recto, lo que mantiene mi corazón en el orden correcto es la palabra de Dios. Entonces no puedo desechar ninguna de las tres partes. Y ya vemos que Salomón fue corrompido, se inclinó completamente, estaba alejado de Dios hasta donde no podemos imaginarnos. Y es al final de su vida, cuando él reconoce, nada de eso vale. Lo único que vale es el temor de Dios. Entonces, no esperemos a llegar al final de nuestros días para darnos cuenta que hemos vivido una vida eternamente separados de Dios. No esperemos a ese momento. Volvamos, examinemos nuestro corazón a ver cómo está. Si está realmente amando a Dios, si hemos desechado su palabra, cómo estamos viviendo. Si volvemos ahí a 1 de Timoteo, recuerden que vimos que dice 1 de Timoteo 5:8, dice, aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un padre de familia. Un padre de familia, él sabe que tiene la obligación de proveer para su casa. Él sabe que tiene la obligación de cuidar de sus hijos. Sabe que tiene la obligación de trabajar para que sus hijos tengan lo necesario. Pero, ¿qué ocurre si solamente eso se queda allí, en la teoría? Solamente en palabras. Y no lo provee realmente en la práctica. Y peor aún, si no lo hace por amor a esas personas que son sus hijos y su esposa, tampoco vale. Dice yo sé que tengo que trabajar para mis hijos, pero no lo hago. Dice, ahí 1 Timoteo 5:8, es peor que un incrédulo. Entonces, realmente cuando nosotros solamente confesamos de labios o solamente hacemos, pero dejamos lo otro de lado, estamos obrando en incredulidad. Somos peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque seguramente si hacemos algo correcto, no lo hacemos realmente con un corazón dispuesto a rendírselo al Señor, por amor a Dios. Y si solamente decimos las palabras correctas y mi corazón no está en orden, de nada vale. Porque recuerde que Dios quiere todo de nosotros. Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y así que aquí nos encontramos, mis hermanos, en una situación muy complicada como creyentes. Dios demanda todo de nosotros. Examinemos cómo está mi corazón. Vayamos allí al versículo 4 del capítulo 6. Dice, está envanecido. La persona que enseña el error, la persona que desecha las sanas palabras, la persona que da como buenas o como válidas las enseñanzas erróneas, dice aquí el versículo 4, está envanecido. Es decir, se encuentra en un estado de orgullo. La palabra envanecido nos transmite la idea de estar en medio de una nube que nos cubre por completo, una nube que no podemos ver ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo. Estamos envanecidos, estamos encerrados en una nube. Lo que la Escritura enseña que es un estado de orgullo, un estado de orgullo espiritual. Y dice que está cegado. ¿Está cegado a causa de qué? De su necedad en reconocer el error. Cuando yo no reconozco el error, yo permanezco y yo sé, ya me están advirtiendo. Hermano, eso que haces no está bien. Corrige tu camino. Eso no está bien. Y yo permanezco y persisto y digo, no, está bien. Yo sé que está bien. Mi orgullo es el que está hablando. Entonces permanezco en el error. Entonces estoy envanecido, estoy orgulloso. ¿Qué nos dice Proverbios 14:3? Que de la boca del necio brota el orgullo. Entonces ya estamos entrando en una situación espiritual muy peligrosa porque ya no estoy viendo el error. Y de hecho el orgullo espiritual es opuesto a la sobriedad que manda el Señor que tengamos nosotros. Y concretamente alguien que puede enseñar la Escritura manda que sea sobrio, que tenga claridad espiritual, que tenga claridad para poder ver las cosas espiritualmente, que no esté envanecido en su orgullo. Por lo tanto, una persona que se encuentra en este estado, ya lo podemos reconocer, porque va a estar en un estado de orgullo. Y nosotros como hermanos debemos advertirnos. Cuidado por dónde estás andando. Cuidado lo que está ocurriendo en tu corazón. Examina tu corazón cómo está. Para eso también estamos, para corregirnos en amor, para exhortarnos en amor.
Así que en el contexto en el que se encuentra este pasaje, los falsos maestros a los cuales está denunciando aquí el apóstol Pablo son personas que eran orgullosos. Ellos decían, lo que yo enseño es lo verdadero. Me da igual lo que diga, lo que tú me digas, me da igual lo que ponga, donde ponga. Lo que yo estoy enseñando es lo verdadero, el orgullo. ¿Y cuándo se presenta el orgullo? Mis hermanos, ¿cuándo el orgullo brota de nosotros? ¿Cuándo el orgullo brota de nosotros? Cuando mi relación con Dios es lejana. Cuando mi relación con Dios no es la correcta. Cuando yo no busco primeramente a Dios, mi corazón se empieza a enaltecer y empieza a buscar sentarse en el trono de Dios. Como dijo Satanás, pondré mi trono sobre su trono, por encima de su trono. Es lo que ocurre en mi corazón cuando no tengo la relación correcta con el Señor. Y es lo que les ocurría a estas personas y es lo que nos puede ocurrir a nosotros. Sin darme yo cuenta, si yo no mantengo una relación constante, diaria con el Señor, mi corazón se va a envanecer. Y todos lo hemos podido experimentar. Vamos a empezar a pensar que somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente valientes para hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y les ocurría a estos falsos maestros. Y ocurre también hoy en día. Podemos encontrar personas que están envanecidos en su error, que piensan que son ellos los que pueden convertir a alguien. Yo te voy a convertir. Yo te voy a dar el Espíritu Santo, como si fuese algo que está en un frasco metido. Blasfemias contra Dios. Obramos contra el nombre de Dios. Cuando pecamos contra el Señor, ese pecado nos va a llevar a otro pecado. Y así sucesivamente si no volvemos atrás y corregimos el error. Así que aquí lo que nos manda es, sigamos en el versículo, dice que estas personas que están en ese estado deliran. ¿Qué significa esto de deliran? La palabra deliran significa estar enfermo. Porque o estás sano, alimentado con una palabra sana, y estás sano, o estás enfermo si te alimentas de palabras corrompidas. Justamente pensaba en esta mañana. Y me reía un poco porque a veces somos un poco insensatos en ese sentido. Tenía una tableta de chocolate en casa, que estaba caducada. No de mucho, pero estaba caducada. Que bueno, seguramente no pasa nada. Y me la comí. Lógicamente, me sentó mal. ¿Por qué? Yo sabía que estaba mala y me la comí. ¿Por qué? Porque pensando que alimentándome con algo que está ya corrompido, pienso que me voy a alimentar y voy a estar sano. Pero ya sabemos por lógica que no puede ocurrir. Y es lo que nos ocurre. Si nos alimentamos de enseñanzas erróneas, falsas, que están contaminadas, no puedo esperar tener una vida espiritual sana. Mi estado va a ser de enfermedad. Voy a estar enfermo. Pero también puede ocurrir, también pensando en otra anécdota, nos invitaron a comer hace un tiempo, creo que el año pasado, y comimos un pollo que hicieron unos hermanos, y nos sentó mal a todos. Pero ninguno sabía que el pollo estaba malo, nos dimos tiempo después, el pollo estaba malo. Pero igual nos lo comimos porque no sabíamos que estaba mal, y nos lo comimos. Igualmente nos sentó mal. ¿Qué es lo que les quiero transmitir aquí, mis hermanos? Si nosotros, voluntaria o involuntariamente, comemos algo que está malo, nos va a sentar mal. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que cuando nos damos cuenta que aquello que hemos comido está mal, es desechar el error y buscar un alimento correcto. Esa es la obligación nuestra. Porque si decimos, no pasa nada, me lo vuelvo a comer, seguro que esta vez no me sienta mal. Mentira, me estoy engañando a mí mismo. Yo tengo que alimentarme de un alimento correcto y desechar el que está mal. Entonces, el estado de alguien que se encuentra en esta situación, dice ahí el versículo 4, está envanecido, delira, es decir, está enfermo, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Una persona que ya se encuentra en este estado de orgullo, que ya está enfermo porque se ha alimentado constantemente del error, su deseo normalmente ya no va a ser arrepentirse, sino va a ser, ¿qué dice ahí? Contender. Va a buscar la discusión. Va a buscar la discusión de tal manera que va a buscar algo que sustente su error. Y esto lo vamos a ver, que es muy habitual. Cuando alguien se encuentra en este estado, en el que se ha alimentado constantemente de un error y no quiere volver atrás, no quiere corregir su camino, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar excusas. Cualquier excusa que sustente su error. Y aquí está lo peligroso. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, en este caso, lo que van a hacer incluso es sacar los textos de la escritura de contexto, reinterpretar palabras, desautorizar la escritura
buscar supuestos nuevos significados que nunca han habido, pero inesperadamente y casualmente han descubierto un nuevo significado de una palabra que apoya casualmente su error. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Siempre ha ocurrido. Y hoy en día está volviendo nuevamente a ocurrir. Y veamos un par de ejemplos de esto. No los busquen. En 2 Corintios 3:6 nos dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántos falsos maestros usan este versículo para que la gente, el pueblo del Señor, no escudriñe las Escrituras, no lea las Escrituras, no busque a Dios en la Escritura? No hace falta. La letra mata. Tú déjate llevar. Lo que yo te diga. Dios me habla a mí directamente. Lo que yo te diga es lo que vale. No. Pero este versículo no habla de eso. Completamente diferente. Entonces, los falsos maestros van a torcer la Escritura. Van a sacar la Escritura de su contexto. Otro versículo muy famoso. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Misteriosamente, la palabra muertos nos dice la incapacidad de una persona para obrar correctamente, porque nos asimila a una persona que está muerta, no tiene voluntad, como Lázaro. Lázaro no podía hacer nada, estaba en la tumba, no podía hacer nada por sí mismo. Pero parece que misteriosamente hoy en día la palabra muerto ya no significa incapacidad, sino significa que estás un poco malito, estás un poco enfermo. Entonces, por lo tanto, sigues pudiendo acercarte a Dios voluntariamente por tus propios medios. Es una enseñanza errónea y una enseñanza que va en contra de lo que la Escritura enseña, porque nos enseña que es Dios quien nos atrae a los pies de Cristo. Porque nosotros voluntariamente no buscamos a Dios cuando estamos en ese estado. Voluntariamente buscamos el pecado. Voluntariamente nos deleitamos en el pecado. Una persona que no conoce a Cristo se deleita en el pecado, se deleita en el mal. No dice, bueno, hoy me toca buscar a Dios. No, no lo hace. Y si lo intenta hacer, tarde o temprano va a volver a sus caminos. Estas, entre muchas enseñanzas, mis hermanos, la Iglesia históricamente las ha condenado como herejía. Y ahí es a donde fui al principio a decirles que no debemos desechar lo que la Iglesia históricamente ya ha examinado, ya ha tenido, ya ha estudiado. No debemos desecharlo. Porque si lo desechamos, dice que el pueblo que se olvida de su pasado, está condenado a repetirlo. Si nos olvidamos de todo aquello que ya nuestros hermanos de hace tiempo ya condenaron como herejías, y hoy en día prestamos nuevamente oídos, vamos a volver a caer nuevamente en eso. Así que no dejemos estas cosas de lado. Dice ahí en el versículo en el que estamos, versículo 4. Dice entonces, a causa de ese estado en el que se encuentran esas personas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, es decir, simplemente es la consecuencia de lo que ya viene ocurriendo. Entonces, cuando vienen las consecuencias en nuestras vidas, no podemos pensar que es casualidad, no podemos pensar que es mala suerte, no podemos pensar que porque los astros se han alineado y ahora me pasan estas cosas. No. Si echamos la vista atrás, veremos que solamente es la consecuencia de cómo yo he venido viviendo. Entonces, si me he venido alimentando de falsas enseñanzas, si mi vida personal ha estado constantemente en desorden, el resultado final va a ser el desorden. No puedo esperar que haya orden a causa del desorden. Entonces, simplemente lo que está diciendo aquí solamente está nombrando las consecuencias del estado espiritual de estas personas. Lo único que van a buscar es pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. A veces lo que vemos en el exterior simplemente es el reflejo de lo que ya viene ocurriendo, de ese estado espiritual de la persona. Ya viene ocurriendo y se va manifestando lo que verdaderamente creemos, lo que verdaderamente damos por cierto. Si en mi mente imaginas, si en mi mente digo, comer chocolate caducado no está mal, eso es bueno. Yo lo doy por cierto, ¿no? Pero da igual lo que yo diga. ¿Por qué? Porque las consecuencias, lo que viene detrás, van a dar evidencias de que yo estoy equivocado. Entonces, simplemente eso es lo que está ocurriendo aquí. Esas personas que niegan reconocer el error, cuando vemos más adelante las consecuencias, van a ser que van a estar ¿qué? En pleitos, en contiendas, van a blasfemar contra Dios. Entonces, simplemente las consecuencias. A lo que quiero llegar con esto, mis hermanos, es que todo aquello que nosotros sembramos, las semillas que vamos sembrando en mi mente,
las cosas que yo voy dando por ciertas, lo que voy aprendiendo, lo que voy escuchando, que se va metiendo en mi mente, son semillitas que voy metiendo ahí, pum, 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 y tarde o temprano esa semilla va a dar un fruto. Van a ser unas raíces que van a profundizar en todo lo que soy. Y esas raíces van a dar un fruto. Es inevitable. Toda semilla tiene que dar un fruto. Y así que la semilla que yo ponga es lo que va a condicionar todo lo que va a venir después. Y aquí, el otro día hablando con un hermano, me decía, me doy cuenta de que algo es verdad. A veces simplemente es necesario observar y escuchar, porque te da mucha más información de lo que tú piensas. Simplemente observando y escuchando, te puedes dar cuenta de lo que alguien cree y de lo que hay en el corazón de esa persona, de lo que ama a esa persona. Simplemente con escuchar, con observar, podemos ver cuál es el estado. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros en la práctica para discernir las cosas. Porque el ser cristiano no significa ir a ciegas por el mundo. El Señor nos ha dado una inteligencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado ese discernimiento para que lo usemos. Si yo observo que algo parece un lobo, ladra como un lobo, no puedo decirle qué linda ovejita. Pero a veces lo hacemos, ¿sí o no? Lo hacemos en nuestro día a día. A veces pecamos de ingenuidad. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que evaluar las cosas. A partir del resultado podemos evaluar qué es lo que hay detrás. Es lo que nos dice aquí el Señor. Así que yo les pregunto, ¿qué te dice el Señor? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de Él? ¿Crees correctamente sobre Dios? ¿Tus pensamientos sobre Dios son pensamientos sanos o son pensamientos corrompidos? ¿Es el Dios de la Escritura? ¿Es un Dios que tú te has creado? Porque a veces el Dios que nos creamos es un Dios que me complace en mis pecados. Es un Dios que me permite seguir pecando. Entonces, el Dios, lo que yo creo acerca de Dios es realmente lo que la Escritura, lo que Jesús ha enseñado, lo que sus apóstoles han enseñado. ¿Es eso lo que yo creo de Dios? ¿O yo me he creado un falso Dios que me está permitiendo vivir todavía en mi pecado? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿las sanas palabras o son las palabras contaminadas? Entonces hemos visto mi ortodoxia, el pensar correctamente. Veamos el versículo 5 y 6. Acerca de nuestra praxis, acerca de nuestra práctica, cómo nosotros nos conducimos, cómo vivimos. Esos pensamientos van a influir en cómo yo vivo, cómo yo me conduzco delante del Señor, cómo yo me conduzco en mi día a día, van a estar guiadas por lo que yo pienso, lo que yo creo que es cierto o lo que no. Dice el versículo 5. Estas personas que se encuentran en ese estado de necedad buscan disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué nos está diciendo aquí que corruptos de entendimiento? Mira, dice ahí, disputas necias. Recordemos, si yo estoy envanecido, es decir, yo estoy en mi estado de orgullo, que yo pienso que lo que yo creo es verdad y que eso es bueno, a eso le sumo a que estoy enfermo por lo que yo estoy pensando, y a eso le sumo a que esos pensamientos erróneos siguen en mí. El resultado que voy a tener es que esa persona siempre va a estar buscando esas disputas y se va a encontrar, como dice aquí, corrupto de entendimiento. Es decir, esa persona se encuentra en un estado moralmente corrompida. Si vivo en el orgullo, si lo que yo pienso es erróneo y por lo tanto estoy enfermo a causa de eso, estoy corrompido moralmente. No voy a poder vivir correctamente, no voy a tener pensamientos moralmente correctos. Por lo tanto, no voy a poder vivir, obrar rectamente. Necesariamente voy a vivir y voy a hacer las cosas erróneamente, moralmente erróneas. Y por lo tanto están privados de la verdad. La verdad no puede estar en ellos. Piensen en una manzana que ustedes tengan en su casa, ¿no? Muchas veces tenemos ahí fruta, una manzana se empieza a podrir y en algún momento podemos todavía ver lo que está bueno y lo que está dañado. Y podemos a lo mejor salvar la manzana. Quitamos el trocito que está malo y la manzana se salva. Pero aquí lo que nos está describiendo es una manzana que ya está completamente podrida. Es lo que nos está describiendo aquí. Una manzana que ya está dañada, ya no se puede hacer nada. ¿Y qué hacemos con la manzana en casa? La dejamos ahí. La quitamos, ¿no? ¿Para qué? Para que las otras no se corrompan.
Es algo sensato, es algo lógico para que lo demás no se pierda. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra vida? ¿Por qué aquello que nos está corrompiendo, aquello que nos está dañando, que nos está corrompiendo moralmente y espiritualmente, no lo quitamos de nuestra vida? ¿Por qué seguimos pensando que no se va a terminar de dañar? Si la misma evidencia nos dice que sí, que tarde o temprano va a terminar de corromperme moralmente. Vamos a ver un efecto en mi manera de vivir, cómo yo vivo en mi familia, cómo yo me conduzco con mis compañeros, en la iglesia. En definitiva, todo lo que hago se va a ver influenciado por todo eso. Así que quitemos esa manzana. Si vemos esa manzana y todavía la podemos salvar, quitémosla del trozo. Tengo un hermano que está en ese estado, vayamos a ese hermano, exhortémoslo, llamémoslo al arrepentimiento para que no se termine de corromper. Porque fíjense, cuando esa manzana se termina de corromper, el único que lo puede salvar es el Señor Jesús. Solamente Él puede nuevamente restaurar esa manzana que está podrida, volverla a darle vida, volverla saludable nuevamente solamente del Señor. Por eso dice, mira ahí el versículo es duro, pero es cierto. Al final del versículo 5. Cuando te encuentras en esa situación, cuando ves esa situación, dice el Señor ahí, apártate de los tales. Apártate. ¿Por qué? Porque la manzana que ya está estropeada, ya está deshaciéndose de la putrefacción, te va a corromper, te va a contaminar. Una persona que vive en el error, que persiste en el error, que persiste en el pecado y ya está en ese estado de orgullo en el cual ya no atiende a razones, ya no quiere saber nada de la verdad. Tú le has corregido, tú le has exhortado, le has llamado de arrepentimiento, has buscado a que se arrepienta, has estado dispuesto a que cambie y aún así ya se ha envanecido en su propio entendimiento. Ya está en el estado de orgullo en el cual ya no escucha absolutamente a nadie. Apártate. El Señor nos manda que nos apartemos, no que lo desechemos, que es muy diferente. Les voy a leer algunos versículos. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las palabras, a veces no le damos la importancia que tenemos que darles. Las palabras nos pueden corromper. 2 Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, es decir, la doctrina sana, correcta, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando yo estoy con alguien que está en ese estado moralmente corrupto y yo no estoy ahí para ayudarle, para corregirle, simplemente estoy compartiendo con él, estoy participando también de sus pecados. Estoy participando de él. Estoy obviando, estoy pecando por omisión, porque yo estoy ahí con él. Estoy mirando por otro lado y digo, bueno, no pasa nada, porque me llevo bien. De hecho, es lo que seguramente le pasaba a Timoteo. La gente que estaba ahí, a quien debía corregir, a quien debía echar de la iglesia, seguramente era gente con quien él compartía y conocía y les amaba y eran sus amigos. Pero primeramente debemos ser obedientes al Señor, porque debemos buscar la santidad. Estamos llamados a vivir en santidad. Dice Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás. Es un mandamiento del Señor. De palabra de mentira te alejarás. No entres en la vereda de los impíos, malos. Y aquí se puso 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Este es un versículo que ciertamente lo aplicamos al matrimonio, pero el principio que está detrás lo debemos aplicar a toda nuestra vida. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dice la Escritura que aquel que practica el pecado es del diablo. No compartas. Dice más adelante, ahí en 1 Corintios 5:11, si va un poquito atrás. Dice, más bien, os escribí, que no os juntéis con ninguno. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano, practica el pecado. Porque yo puedo, como dije antes, yo puedo hablar las palabras correctas. Yo puedo decir las palabras correctas. Yo puedo decir que soy cristiano porque uso las palabras correctas. Pero si esa persona persiste, vive en el pecado, yo no puedo participar con él como si fuese mi hermano. Porque no lo es. Dice que aquel que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que erremos, una cosa es que pequemos, una cosa es que caigamos y nos vamos a levantar, pero otra cosa es que voluntariamente vivamos practicando el pecado.
Eso es diferente. Si persistimos en el pecado porque hemos rechazado, cuando vivimos voluntariamente en el pecado, hemos rechazado a Cristo, hemos rechazado su perdón, hemos rechazado su sacrificio. Entonces ahí es cuando nosotros debemos evaluar y dejar quizás esos sentimientos de lado y evaluar cuál es la situación, cómo me encuentro, cuál es mi situación. Porque el lobo puede entrar y decirte, mi hermano, y darte un abrazo, y morderte en el cuello mientras te está dando un abrazo. Eso tenemos que tener cuidado. Debemos evaluar las cosas, examinar las cosas. Por eso nos dice evaluar las cosas, quedaos con lo bueno y desechar lo malo. Debemos evaluar todo. Creo que aquí ninguno en su sano juicio se encontraría un animal salvaje que le alimentaría, le cuidaría, si está herido le sanaría. Pero creo que ninguno metería un jabalí salvaje en su casa, aunque esté muy herido, porque va a destrozar su familia, ¿no? Pero a veces hacemos eso. Hacemos eso porque decimos es lo que debemos hacer como cristianos. El Señor no nos manda que vayamos por el mundo a ciegas. Nos manda que vayamos examinando todas las cosas. Veamos el versículo 6. Ahí en Primera de Timoteo. Dice, esta gente de la cual él está hablando, entonces nosotros, perdón, sí, estamos aquí. Dice, estas personas, al final del versículo 5, estas personas, lo único que van a querer es sacar un beneficio. ¿Cuántas personas hemos visto, cuánta gente hemos visto que solamente usa el evangelio, solamente usa el título de cristiano para sacar un beneficio personal? Para aprovecharse de las iglesias, para aprovecharse de la gente, para aprovecharse de todo lo que es posible. Un beneficio personal. Dice, esas personas tienen ese deseo al final del versículo 5. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Aquellos que hacen negocio con el evangelio, apártate de ellos. Así que ese proceder, esa manera de vivir es erróneo. Dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Los cristianos verdaderos, los que se conducen rectamente, los que viven rectamente, ¿cuál es la ganancia que deben buscar? Es la piedad. Es vivir rectamente delante de Dios. Es vivir como Dios quiere que vivamos, para darle la gloria y la honra a Él. Esa es la verdadera ganancia. No son las cosas materiales. La verdadera ganancia es agradar a nuestro Señor, que al fin y al cuentas es quien nos sostiene, quien nos sustenta. Entonces a Él es a quien debemos agradarle. Tenemos el ejemplo en el apóstol Pablo, cuando dice, me contento en cualquier situación en la que me encuentro, sea que tenga mucho, sea que tenga poco, en eso estoy contento. Y no se trataba que simplemente decía, bueno, pues no me queda otra, no, estaba contento. Y cuando estamos en ese estado de sentirnos satisfechos, de vivir satisfechos en nuestra práctica de día a día, es cuando realmente confiamos en Dios, cuando realmente tenemos una relación cercana con Él, es cuando nosotros podemos estar en ese estado. En caso contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir en nosotros? Cuando no nos sentimos satisfechos en mi día a día, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Empezamos a buscar, empezamos a codiciar las cosas. Así que nosotros debemos comprender realmente. El versículo 7 nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Cuando nosotros entendemos cuál es mi posición delante de Dios, cuando yo me he examinado y he comprendido quién soy delante de Dios, entonces estaré contento. Estaré satisfecho con lo que Dios me dé. ¿Por qué? Dice Job en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo dijo Job después de contender con Dios. Entonces cuando entendió quién era él y quién era Dios, entonces dijo, pues es verdad. Dios es Dios, Dios es el creador, Dios es quien provee y yo no soy nadie. Lo que tú me des, bienvenido sea. Y lo que tú me quites, igualmente. Ese es el estado que tiene que haber en nosotros. Ser conscientes de esa verdad, de esa realidad. ¿Para qué? Porque cuando yo soy consciente de mi estado delante de Dios, yo soy consciente de quién soy delante de Dios, me va a llevar al último punto y aquí concluimos. Me va a llevar al último punto y es que mi corazón, mis afectos, mis sentimientos van a estar en el orden correcto. Entonces, iniciamos con nuestros pensamientos, lo que yo creo como cierto. Eso que yo creo como cierto me va a llevar a obrar de una manera o de otra.
Y esa manera de obrar, si es la correcta, va a llevar a que mis sentimientos sean los correctos delante de Dios. Mis emociones estén en orden. Mi amor va a ser en orden. Voy a buscar amar primeramente a Dios y no las cosas. Esto dice el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sí? Mi corazón, cuando yo vengo poniendo todas las cosas en orden, mi corazón va a estar contento en Dios. Señor, lo que tú me des, la provisión que tú me des, dice ahí, para el sustento y el abrigo, es decir, el trabajo que tú me des, el dinero que tú me des, Señor, gracias. Porque quizás en ese momento es lo que yo necesito. Porque seguramente si en este momento me das más, voy a olvidarme de ti. Y si me das menos, voy a blasfemar contra ti, como dice la Escritura. Así que dame lo necesario. Ni más ni menos. Lo justo, lo que necesito para mantenerme correctamente delante de ti. Eso es lo que tiene que ser nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos? Es Dios. ¿Qué es lo que necesitamos en cada momento? Es Dios. Quizás en ese momento no necesito tener un coche. Quizás en ese momento no necesito tener una casa. Lo que necesito es otra cosa. En su momento, en su tiempo, dice que hay un tiempo para cada cosa. Y Dios va a proveer lo necesario en cada ocasión, en cada momento. Y eso es lo que debe haber en nosotros, en mi corazón. Debo realmente estar satisfecho. Señor, esto es lo que tú has provisto ahora, gracias. Ese es un verdadero orden en mi corazón. Porque dice Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, mis hermanos, si su manera de vivir, su manera de pensar es la correcta, Dios va a proveer, Dios va a suplir, siempre. No lo que yo quiero, sino lo que necesito. Dice, no he visto que las personas que confían realmente en Dios, que realmente viven para su gloria y para su honra, no he visto a ninguno de ellos padecer hambre. De una u otra manera les ha provisto. Eso es lo que tiene que estar en mi corazón. Un agradecimiento. Señor, gracias. Si quieren, por favor, busquen Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. ¿Qué ocurre en nosotros cuando confiamos de esta manera en el Señor? Jeremías 29:13. Dice, cuando mis pensamientos y mi manera de vivir están en orden, ¿qué es lo que va a querer mi corazón? Buscar a Dios, porque va a ser el primer lugar. Y cuando eso ocurre, dice el versículo 13, cuando eso ocurra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando las otras dos partes de mi vida están en orden, mi corazón verdaderamente va a querer buscar a Dios de todo corazón. Y dice, yo responderé. Dice, yo oiré. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera, Él oye y Él responde. Entonces, ya para ir terminando, el versículo 9, ahí en 1 de Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere transmitir, mis hermanos, es que cuando nuestras emociones están desordenadas, va a haber codicia en mi corazón porque no estoy contento en lo que Dios me ha provisto. Mi corazón va a codiciar las cosas que no tengo, porque yo pienso que lo que quiero verdaderamente es lo que necesito. No confío en que Dios me está dando lo que necesito, sino digo, Señor, te has equivocado, yo necesito más, yo necesito otra cosa diferente a lo que tú me estás dando. Entonces mi corazón va a empezar a codiciar cuando no está en orden. Un deseo verdaderamente desmedido de conseguir algo, es la codicia. Y aquí me gustaría que nos examinemos, porque detrás de una máscara de un deseo legítimo de conseguir algo bueno, puede estar la codicia escondida. No, es que quiero trabajar porque quiero una casa para mis hijos. Es que esto lo quiero hacer para el Señor. Pero quizás detrás se encuentra la codicia. No se encuentra verdaderamente lo que estoy diciendo. Y aquí nos debemos preguntar, ¿estoy dispuesto realmente a conseguir algo a toda costa? Por encima de mi familia, por encima de mi matrimonio, por encima incluso y peor de Dios, ¿estoy dispuesto
Porque si hay algo que esté dispuesto a conseguir por encima de alguien o de algo, lo estoy codiciando. No es un deseo legítimo. Y puede estar oculto detrás de algo legítimo. Imagínese, Señor, necesito un coche porque me gustaría ir a la iglesia. Y le pido, Señor, le ruego al Señor. Y el Señor me puede proveer un coche. Pero, Señor, yo quiero un Mercedes. Si no es el Mercedes, no lo quiero. E insisto, y insisto, y insisto, y me compro el Mercedes. Me endeudo hasta la eternidad por un Mercedes y me lo compro el Mercedes. ¿Pero qué va a pasar? Que voy a tener que trabajar 28 horas al día, 10 días a la semana para pagar el Mercedes, y he pasado por encima de Dios porque me voy a alejar de Dios, voy a dejar a Dios de lado. Con un deseo que aparentemente es algo legítimo. Porque al principio que hemos dicho, Señor, el coche para ir al precio. O Señor, un trabajo. Cuando el Señor te da el trabajo, te da el coche, te da la salud, me olvido de Dios. He codiciado aquello que le he pedido a Dios. Es una codicia. Y a veces no tomamos muy en cuenta esto, pero los niños, sed agradecidos con lo que vuestros padres os dan. Sed agradecidos porque es eso lo que los padres os dan en ese momento, es lo que ellos han dicho y han pensado que es lo mejor para vosotros en ese momento. Cuando te dicen que no a algo, quédate contento que te digan que no. Quédate contento con que te digan que no. Porque si aunque me dicen que no, aunque el papá y la mamá te dicen que no a algo, y aún así tú sigues queriéndolo en tu corazón, aún así lo sigues deseando, estás codiciando, estás pecando. Porque no estamos contentos con lo que hemos recibido. Así que, mis hermanos, esta situación que hemos intentado explicar van a llevar al hombre por un camino que lo va a hundir en la miseria del pecado. La va a hundir completamente alejado de Dios. ¿Por qué? Porque está practicando el pecado. Y como ya lo dije antes, dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. Y vuestros deseos, los deseos de vuestro padre el diablo, queréis hacer. Así que no importa lo que tú me digas, no importa lo que tú hagas, si realmente tu corazón no está en orden con el Señor, si todas esas tres partes no están funcionando correctamente como el Señor quiere que funciones, no importa lo que tú digas. Si tu corazón no ha sido redimido por el Señor, no perteneces al Señor y vas camino al infierno. Vas camino a ese lugar de tormento. Dice el Señor Jesús, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. El Señor nos pide, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, vuélvase a Jehová. Y entonces, si te vuelves a Jehová, dice el Señor, habrá perdón y habrá alivio. Tu alma reposará. Esa mano que Dios está sobre el impío, sobre el pecador que lo tiene sujeto, aliviará esa mano y su alma tendrá alivio, tendrá regocijo en el Señor. Así que si no nos hemos arrepentido, si verdaderamente no estamos seguros de que pertenezco al Señor, ninguno se engañe. Clame a Cristo para que el Señor le dé la convicción de que su alma le pertenece a Él, de que no está viviendo una mentira, de que no estamos viviendo una apariencia de cristianismo cuando realmente estamos caminando al lugar de tormento. Pidámosle al Señor esa certeza de que mi alma, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Clama a Dios. Nadie se engañe. Mis hermanos, nadie se engañe. Repetir una oración, quebrantarme con una canción, incluso haber nacido en un hogar cristiano no me da la salvación. Nada de eso me sienta a la mesa del Rey. Nada de eso me sienta como un hijo a la mesa del Rey. Lo único que me sienta a la mesa del Rey es un verdadero y genuino arrepentimiento. Eso es lo que me sienta a la mesa del Rey, cuando he sido transformado por el Espíritu Santo. Todo lo demás solamente son apariencias. Y esa es la conclusión a la cual llegó Salomón al final de su vida. Todas las cosas son vanidad. Son cosas que se deshacen en las manos con el tiempo. Nada de eso vale. Lo único que vale es un verdadero y un genuino temor a Dios. Clamen al Señor. Clamemos todo al Señor para que mi vida sea genuina, mi cristianismo sea genuino y que no esté viviendo un engaño. Que las raíces que estén en mi corazón sean raíces fruto de una semilla sana. Porque si la raíz es sana, el fruto será sano. El fruto que brotará de mí será el fruto del Espíritu Santo. Porque si el alimento en el cual está en mí va a brotar una raíz corrompida y su fruto va a ser las obras de la carne. Y eso no me acercan a Dios.
Dice el Señor Jesús, de todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Dice, el árbol que da frutos malos será cortado y será echado en el fuego. Mis hermanos, ¿cuál es la solución que pueden dar ustedes a sus sentimientos, a sus emociones? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué desean en su corazón más que Dios? ¿Está su corazón en orden verdaderamente? Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de amar está en orden. ¿Es Dios lo primero? ¿Es Dios lo primero en su vida? ¿O hay otra cosa en el primer lugar? Examinémonos en esto. Porque como dije al principio, si Dios no está en el primer lugar, puedo buscar la felicidad en cualquier cosa, pero eso no me va a dar la felicidad. Dice Agustín de Hipona en uno de sus libros famosos, que se llama Confesiones, nos hiciste para ti, hablándole a Dios. Nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti. Es una verdad extraída de las Escrituras. Hasta que mi alma no se pone a cuentas con Dios, hasta que mi alma no está, mi corazón no está reposando en Dios, no va a reposar, no va a estar tranquila. Mi alma va camino al castigo eterno. Así que mis hermanos, el ser cristianos no es una moda, no es un juego de domingos, un juego sano de domingos, no es una teoría. Es algo práctico. El Señor nos llama a vivir en santidad. Nos llama a que le entreguemos todo nuestro ser como un sacrificio vivo para agradarle a Él. Seamos cuidadosos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia. Seamos cuidadosos qué semillas estamos plantando en mi mente. ¿Qué semillas estamos permitiendo que entren en la mente de los niños? ¿Qué semillas estamos plantando en mi hogar? Porque esas semillas van a dar un fruto, echar unas raíces. Y esas raíces son profundas. Las raíces que penetran en nuestro ser son profundas. Y para quitar esas raíces, para corregir, va a doler. No esperemos tener que arrancar el árbol porque va a arrancar y va a doler para corregir. Tengamos cuidado de las semillas que ponemos en nosotros. Seamos cuidadosos de aquellos que están a nuestro alrededor, de quienes debemos cuidar, de nuestra familia, de nuestros niños, de mi vida personal. Tenemos cuidado. Por eso nos manda que vivamos en una constante relación con el Señor, día a día. Busquémoslo día a día. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. No debemos agobiarnos, no debemos afanarnos. Los problemas del Señor los va a resolver si tú realmente primero le buscas a Él. Si tú realmente amas correctamente, Él va a poner las cosas en orden. Pero tu responsabilidad y la mía es que pongamos esas tres áreas, las pongamos en orden. Y entonces veremos la mano de Dios obrando y restaurando y proveyendo. Entonces la vida cristiana, mis hermanos, es cierta. La vida cristiana es algo verdadero que debemos vivirlo. Y debe ser evidente, como les digo. Nuestra vida debe dar evidencias de que vivimos de esa manera. No puede quedarse en la teoría, no puede quedarse en palabras, no pueden quedarse en obras para quedar bien, sino que todo, en su conjunto, las tres partes deben estar correctamente alineadas con el Señor. Entonces, hermanos, les animo a que nos podamos examinar a la luz de esto. Examinar cómo está nuestra vida. Para que no estemos engañados y no estemos caminando a la condenación eterna, sino que estemos caminando a estar en eternidad con el Señor. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.